Bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para escuchar una otra lección de la palabra de Dios, que podemos adorar a Dios en el día del Señor. Parábolas. Cristo utilizaba para enseñar muchas parábolas. Pero ¿qué es una parábola? Es una narrativa que usa figuras simples, fáciles, para enseñar una lección, cosas más profundas, pero usando diferentes figuras para mostrarlo en diferente luz, que puede ser más entendido, mejor entendido. Y hay muchas razones que Jesucristo usaba parábolas. Es para la gente pueden comprenderlos. Jesucristo usaba cosas muy conocidas de la gente en ese tiempo. Los conceptos que él quería compartir eran complicados y profundos. Él usaba estas figuras y cosas que la gente conocían para explicar estas complicadas y profundas cosas. Y también para alcanzar corazones. Estaban gente en el muchedumbre que estaban escuchando las palabras, estas parábolas, pero no estaban listos para comprender estas lecciones. No estaban listos para todo que Jesucristo tenía para ofrecer. Pero ¿por qué usaba Jesucristo parábolas? Sus discípulos pensaban la misma pregunta. Vámonos a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, versículo 10, podemos leer: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos querían saber por qué Jesucristo usaba estas parábolas para hablar con la gente. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún, lo que tiene les será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oráis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas cosas fueron como secretos. La palabra usaba en el versículo 11, los misterios del reino. Estas cosas fueron complicados, fueron cosas que claramente el Hijo de Dios, Jesucristo, comprendieran. Y esas cosas estaban en las profecías y en la ley en el Antiguo Testamento, pero no todos lo sabían o lo comprendieron. El versículo 12 dice que los que tenían corazones preparados a recibir esta sabiduría van a recibir en abundancia, y ellos que no están listos o preparados van a ser confundidos, o por otras razones cierran sus corazones. Es como algo fue quitado. El versículo 13.
viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estas cosas no son para todos. En ese tiempo, a ese momento, todo no fue listo para el conocimiento de todo que Jesucristo tenía para compartir con todos. En ese tiempo, ese momento ahí con sus discípulos, no era el tiempo, no era la hora. Podemos leer en el versículo 14 y 15. Aquí es una citación de Isaías capítulo 6. Aquí una profecía de cómo van a ser la gente, cómo van a tratar, cómo van a ser en esos tiempos. Aquí todos van a oír y ver, pero no todos van a comprender. Los que no ven y oigan, no ven y no oigan, son como tienen orejas pesadas y ojos cerrados. Orejas llenas de todo su sabiduría y las cosas que los maestros en esos tiempos estaban enseñando, sus enseñanzas, pero no querían oír más. Sus ojos estaban cerrados a la verdad. Tenían el Hijo de Dios ahí enseñando la verdad, pero los judíos no querían oír eso. Ya sabían todo lo que necesitan, en sus mentes pensaban así. No querían algo nuevo, algo mejor, porque ya comprendieron las profecías y van a pasar como ellos querían. No como este Cristo, este Jesús de Nazaret, no como él decía, pero como ellos pensaban los judíos. Y en versículos 16 y 17, hablan que ellos, los discípulos, qué bueno que ellos tienen sus ojos abiertos y son sus orejas listos a escuchar las verdades de Cristo. Y como nosotros debemos también ser, porque somos seguidores de Jesucristo, que no debemos siempre tener nuestros ojos listos y orejas listos, abiertos para escuchar y comprender mejor las enseñanzas de Jesucristo. Y ahora, porque tenemos Cristo, podemos comprender que las cosas que los profetas de tiempos pasados no podían comprender y saber. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todo que Dios enseñó, y ahora podemos comprender todas estas cosas, todas estas parábolas y más. Hoy vamos a mirar una parábola en este mismo capítulo. En capítulo 13 de Mateo hay 8 parábolas. Y de los 8, 7 habla directamente del reino de los cielos. Todas estas historias son acerca del reino de los cielos. El reino de cielos, also conocido como el reino de Dios en los otros evangelios, en el Nuevo Testamento, habla de la iglesia. Cuando habla del reino de los cielos y el reino de Dios, casi todas las veces que eso ocurrió en la Biblia, está hablando de la iglesia. Y en este tiempo aquí, cuando Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, no existía la iglesia. Las cosas que Jesucristo hablaba, que lo hablaba en estas parábolas del reino del cielo, son cosas que van a pasar en el futuro. Él está hablando de las cosas que van a ser. Ahora ya está pasando. Y unas partes de las parábolas ya no vinieron, pero van a pasar. Pero Jesucristo está hablando del futuro. Y hoy vamos a mirar una de estas parábolas.
una parábola que habla de trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Y podemos hallar esta parábola en el mismo capítulo 13 y el versículo 24 hasta el 30. Y vamos a leerlo. Mateo 13, 24 hasta el 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores de coger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Pues, esto no es una clase de agricultura, claramente. Esta es una parábola. Está hablando de cosas más profundas. Y en esta parábola, cosas que van a pasar en el futuro. Los discípulos eran confundidos también a veces de estas parábolas. Y en el versículo 36, entonces despidida la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí tenemos una explanación de esta parábola. Vamos a mirar esta explanación para que podamos comprender esta parábola mejor. Y el mensaje, que está un misterio, un secreto adentro de esta parábola. En el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. El que pone la semilla, que siembra la semilla, es el dueño del campo, el Hijo de Hombre, el Señor, este mismo Jesucristo. ¿Recuerdas en versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo? Su campo. El hombre que sembró la semilla fue el mismo hombre que fue el dueño de ese campo. Y aquí el versículo 37, que dice que ¿quién fue el hombre que sembró la semilla? Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios mismo, el Señor. El versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Podemos ver que el campo es el mundo. Sabemos que todo es de Dios. Dios es dueño de todo. Y el mundo es su campo. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Claramente, el mundo es de Dios. Dios es el dueño del mundo. El campo en esta parábola es el mundo. Y dice también que
la buena semilla son los hijos del reino. En Romanos capítulo 8 y versículo 14 está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Del Espíritu obediente a la palabra que viene en el Espíritu Santo, claramente. Ellos que obedecen, ellos que son guiados, ellos que hacen las cosas de Dios, son los hijos de Dios. Ellos que viven en una manera que es bueno, que podemos aprender y aprender de la Biblia, de la mensaje que viene tras el Espíritu Santo. Esos que hacen esas cosas son los hijos de Dios. Y la mala semilla son los hijos del enemigo. En el primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ellos que pecan, que hacen mal, que no viven en una manera buena, son del diablo, son los hijos del enemigo, del malo. La semilla buena, la semilla mala, van a crecer en plantas buenas o plantas malas. Y piensas que quizás, ¿por qué no siempre arrancan las malas plantas? Y eso es que la cosa que los siervos decían también en el versículo 28. ¿Queráis pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que solo quitamos estas plantas del campo y vamos a tirarlos? Y eso es una buena idea, que no. Pero el dueño del campo dice no. ¿Pero por qué decía no? ¿Cómo puede ser que tan difícil a sacar los cizañas sin sacar el trigo? Eso fue la razón que el dueño daba para dejar los dos. La verdad es, estos dos diferentes tipos de plantas son muy similares. Se parecen mucho. Tan mucho que la cizaña es llamado falso trigo en unas regiones. Aquí tenemos unas fotos a la derecha el trigo y a la izquierda cizaña. Se parecen mucho. Y aquí en estas fotos son casi maduros. Si esas plantas maduros se parecen tan mucho, ¿qué más tan difícil, qué más parecen cuando están pequeños? Sabemos que tenían los romanos en su ley una ley contra sembrando cizaña en el campo de otro. Y la razón es, esta cizaña es una planta venenosa. Si comes de aquí, puedes morir. Si comes del trigo, claramente no. Pero parecen tan mucho, es difícil a saber cuál es cuál. Y por esa razón los romanos tenían esa ley. Y es así en el campo, en el mundo, hasta que es así en la iglesia. A veces no podemos saber cuál es la cizaña y no podemos saber cuál es el trigo. Y la Biblia nos da advertencias en Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Está escrito: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ten cuidado, esas son las palabras del Señor, las palabras de Jesucristo, que van a venir falsos profetas,
falso trigo, que van a mirar como ovejas. Su mensaje es tan bueno y son buenas personas que te tratan muy bueno, pero adentro son lobos rapaces. También Pablo escribe en la segunda de Corintios, capítulo 11 y 26, y aquí tenemos muchas cosas que Pablo vio en sus viajes y cosas que él necesitaba tener cuidado. Y uno de esos peligros fue peligros entre falsos hermanos. Sí, en esos tiempos estaban falsos hermanos, falso trigo en el campo. El enemigo va a tratar de destruir la iglesia por adentro y afuera. Él va a mandar este falso trigo en la iglesia. Y va a ser difícil a saber quién es el verdadero hermano y quién es el falso hermano. No vas a poder determinar cuál es el bueno y cuál es el malo hasta el fin. En el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El enemigo de Dios, el enemigo de cada persona, cada humano, es el diablo, es Satanás. Vamos a ver que la cosecha, la siega, es el fin de la época, cuando todo va a cumplir. Esta parábola muestra la misericordia y paciencia de Dios. Él no quiere que hombre perezca. En la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Donde está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene paciencia. Te espera que demuestras si eres cizaña o eres trigo, un hijo de Satanás o un hijo de Dios. Él es paciente. Versículo 40 y el 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Cuando viene el fin del siglo, el fin de la época que vivimos, Dios va a mandar sus ángeles, sus mensajeros, sus ángeles, para finalmente separar el trigo y la cizaña. Va a separar las cabras y las ovejas. Va a separar el bueno del malo. Va a sacar todo el malo del mundo, todo pecado. El versículo 42 y 43. Y los echaron en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Uy. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cizaña no tiene uso. Es una planta venenosa,
es una mala hierba, es maleza. ¿Qué haces con eso? Lo arrancas del campo y lo tiras, lo destruyes en el horno, en el fuego. Y eso va a pasar al diablo y sus seguidores. En Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Qué imagen, la imagen de lloros, la imagen de fuego, el crujir de dientes, me hace mis dientes dolor solo pensar en eso. Y eso es donde van a ir esta cizaña, ese falso trigo. Estos van a ir el diablo y los siguientes. ¿Y el trigo? ¿Qué va a pasar al trigo? Va a ser cosechado y van a ponerlo en el granero del dueño. También hay un lugar preparado para los buenos, los hijos de Dios, en la casa. Aquí tenemos las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es la promesa a cada discípulo de Jesucristo. Hay un lugar preparado para ti con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Dios en la vida que viene. Sin pecado, sin el diablo, sin tentación, sin mal. Solo en la presencia de Dios, brillando como el sol para siempre. Cuando hablaba Jesucristo esta parábola, su crucifixión era en el futuro. La venida del Espíritu Santo fue en el futuro. La fundación de la iglesia fue en el futuro. Esas cosas eran un misterio para muchos, pero hoy sabemos mejor. Tenemos el Nuevo Testamento. Podemos comprender sobre las cosas que Él enseñó. Hoy podemos comprender si abrimos nuestros ojos y que tenemos nuestras orejas listas para escuchar y aprender la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué quiere el Hijo de Dios? ¿Sabes qué necesitas hacer para ser el bueno trigo? No el falso trigo, no la cizaña. Necesitas conocer el Evangelio el Evangelio, las buenas nuevas del Hijo de Dios, y necesitas creerlos. Necesitas cambiar tu vida, arrepentirse de pecado, del mal, confesar el nombre de Jesús de Nazaret, que Él es el Cristo, y ser bautizados, limpios, nuevos, y después vivir fielmente a las obras de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Hoy tienes oportunidad de hacer eso. No hay promesa de mañana. Si eres un cristiano y no estás haciendo las cosas que debes hacer, podemos ayudarte. Por favor, regresas a la iglesia. Regresas, que los hermanos pueden ayudarte. Por favor. Hoy es la día, porque un día va a regresar el Hijo de Dios y no vas a tener otra oportunidad. ¿Eres el bueno trigo o eres la cizaña? Muéstralo,
haces algo para mostrar que eres el buen trigo hoy. Gracias. Esto es la lección. 133. Con voz benigna te